Oremos. Señor, te adoramos y te engrandecemos por tus muchas misericordias. Gracias por Cristo y te pido que nos guíe en la predicación de tu palabra. Ayúdanos a tener una convicción correcta cuando nos acerquemos a ti, Señor. Ilumina a los que están aquí, Señor, a cada uno de mis hermanos y aún a los que no te conocen, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Señor, que Cristo sea exaltado en esta mañana en la exposición bíblica, y ayúdanos a nosotros a ver y a vivir conforme a tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 29, y leemos: Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos lo habían dejado solo. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y le dijo: en verdad os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha señalado. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Escuche, hermano, esto que extraje de un artículo de Coalición por el Evangelio. Cito: un profundo deseo de ayudar a las personas para que cambien y crezcan. Un deseo por alcanzar a aquellos que están alejados de Dios. O un deseo de influir para cambiar la manera en que las cosas se hacen. Desafortunadamente, cuando algo más que no sea Jesús es nuestro objetivo primario, no importa cuán excelente sea este objetivo, eventualmente comenzaremos a tomar atajo para lograr lo que nosotros queremos llevar a cabo. Entender las motivaciones detrás de nuestra acción es crítico para tener una fe genuina en la cual experimentamos una transformación auténtica a través del Espíritu Santo. Fin de la cita. Nos ha tocado un texto en esta mañana, y en este texto nosotros podemos ver a una gran multitud, podemos ver a un gran grupo de personas buscando a Jesús, pero buscando a Jesús con una motivación incorrecta. Estaban buscando a Jesús no por lo que Jesús es, por lo que Jesús era, sino por lo que Jesús podía darle. Por eso el texto nos empieza diciendo que al día siguiente la multitud, cuando volvió al lugar donde Jesús había hecho el milagro de los panes y los peces, y ellos se percatan de que allí no había más barca y que Jesús no había subido con la última barca que salió, que era la de los discípulos posiblemente, y entonces ellos tienen cierta extrañeza. Jesús y sus discípulos habían ya desembarcado en la orilla occidental del mar de Galilea entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora nos encontramos en el día siguiente. Y cuando aquí dice el día siguiente, está hablando del día después del milagro de los panes y los peces.
Y recuerden que en el trayecto de 3 a 6 de la mañana, Jesús va caminando por el mar hacia los discípulos que están en medio de una tormenta. Y Jesús va caminando y allí los discípulos ven el poder de Jesús. Jesús camina sobre el mar. Jesús hace que Pedro también camine por el mar. Y ellos pudieron ver el poder de Jesús sobre la naturaleza y el poder de Jesús sobre el tiempo. Todo esto detrás de la quinta señal que Juan nos presenta. Juan nos presentó esta quinta señal, y en ella enredado lo que es la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora estamos ante este texto que nos toca hoy, donde vamos a ver un grupo de personas con una motivación incorrecta, y Jesús lo ilustra. Jesús los exhorta a que ellos puedan ir al lugar donde ellos pueden tener una alimentación que le puede saltar a vida eterna. En Mateo 6, capítulo 21, dice que entonces ellos quisieron recibirle en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra donde ellos iban. Es justo en ese punto donde nosotros caemos hoy. Jesús entra a la barca llega inmediatamente al otro lado, y ahí entonces empieza a suceder inmediatamente el relato, el cuadro de lo que nosotros vemos hoy. Todo indica que la gente que Jesús despidió, la mayoría no se fue a su casa, sino que la mayoría se quedó del otro lado. La gente empezó a observar algo de manera minuciosa. Dice el versículo 22, al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí sino una sola barca, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La multitud notó esto, y por ello la multitud vuelve a ese lugar, porque la multitud entiende que Jesús está en ese lugar, porque Jesús no partió al otro lado con sus discípulos en la barca. ¿Y cómo iba a cruzar el mar? Ellos se dieron cuenta que Jesús lo despidió a sus discípulos, y que Jesús se quedó en el monte. Jesús se quedó solo. Allí no había más barca, entonces no había otro lugar donde buscar lo que ahí. La multitud se estaba haciendo esta pregunta: ¿dónde está Jesús? Porque ellos vieron salir a sus discípulos y a él no. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 21. Los que comieron eran como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Una vez despedida a la multitud, subió al monte para orar a solas. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, nos dice el texto que Jesús lo envió y que Jesús se quedó solo. Luego, en la madrugada, como ya hemos dicho, Jesús va caminando por encima del agua, y Jesús va a sus discípulos. La gente creía que Jesús estaba en los alrededores de Betsaida, y hay dos Betsaida, está Betsaida y Betsaida Julia. Ellos pensaban que Jesús estaba en Betsaida Julia, y tremenda sorpresa, descubrieron que Jesús no estaba allí. Jesús ahora está desaparecido. La multitud llega a la conclusión de que Jesús pudo haber regresado a la región occidental. O sea que Jesús pudo haber estado en Capernaum, porque no estaba ahí donde ellos le habían dejado. Esto le generaba un problema a la gente, porque si Jesús cruzó a Capernaum, ellos no vieron otra barca que le pudiera cruzar. No comprendieron cómo él pudo haber cruzado, cómo Jesús cruzó al otro lado si no había una barca que lo llevara al otro lado. El versículo 23 de nuestro texto de Juan nos explica de dónde salieron las barcas que transportaron a toda esa multitud para llevarlo a Capernaum. Mire cómo dice el versículo 23. Sin embargo, de Tiberias habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracia. Eso está aquí como una acotación, cerrado entre paréntesis, porque está dando una explicación de la razón de las barcas. Como Tiberia era una ciudad importante en la costa occidental del lago de Galilea, habían
barcos que comercializaban cruzando personas de un extremo al otro extremo. Eran como una especie de barco de concho. Ustedes han visto los motoconchos y los carros de concho. Bueno, estos eran barcos de concho. La gente vuelve al lugar donde exactamente ellos habían dejado a Jesús el día anterior, y como no lo encontraron, entonces usan estas barcas y cruzan al otro lado a Capernaum. La gente estaba buscando a Jesús, la gente estaba buscando a Jesús de manera desesperada, pero la gente estaba buscando a Jesús con razones erróneas, con una motivación incorrecta. Su interés no estaba en obedecer la palabra de Jesús, no estaba ni siquiera en adorarle. Ellos estaban buscando un beneficio personal y material de Jesús. Ellos vieron a Jesús sanar enfermos, ellos lo vieron. Ellos vieron cuando Jesús dio gracia y multiplicó los panes y los peces. Y lo menos que ellos podían hacer era rendirse de manera sincera en adoración al reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no fue eso lo que hicieron. Estaban buscando a Jesús para que Jesús les sirva. Ellos buscaban a Jesús para que Jesús les sirva. Y aún hoy hay mucha gente con motivaciones incorrectas, al igual que esta multitud. Hay gente que si diezma lo hacen para que el Señor le multiplique lo que ellos dan. Y no sé si ustedes han visto la gente del diabólico evangelio de la prosperidad, que te dicen da 1,000 y el Señor te va a dar 5,000, y de esa forma saquean el bolsillo de los feligreses. Eso es una motivación incorrecta, porque tú no tienes que dar para que el Señor te lo multiplique. ¿O sí? Pero hay gente que lo hace. Hay gente que diezma para que el Señor le multiplique lo que ellos dan. Hay gente que ofrendan para que el Señor le dé 2 o 3 veces y le multiplique lo que ellos dan. No dan porque, bueno, de una forma desprendida ellos están aportando para la obra de Dios en un acto de amor, mostrando que el primer lugar en sus corazones es el Señor. No, no es eso lo que ellos hacen. Y déjeme decirle algo, que saber si tú diezmas o si tú ofrendas es importante, porque el ser humano invierte su dinero en las cosas que el ser humano considera importantes. Y si tú no inviertes tu dinero en la obra del Señor, eso entonces da mucho que decir de ti, porque eso dice que dentro de tus prioridades no está la obra del Señor. Hay gente que lee la Biblia también para que la Biblia lo proteja, y son motivaciones incorrectas. Algunos incluso tienen la Biblia abierta en sus habitaciones en el Salmo 91. Yo he visto gente que tiene la Biblia abierta y te lo muestran. Ven a ver, yo creo tanto en Dios, y te muestran la Biblia abierta o en la sala o en la habitación. La Biblia no tiene poder mágico. La Biblia tiene poder cuando tú la vives. La Biblia no es un libro mágico como el libro de la selva o algo así. No, nada de eso. Tenemos nosotros que atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios, y una vez que la atesoramos en nuestros corazones, la palabra de Dios, nosotros la llevamos a la práctica, y es ahí cuando la palabra de Dios tiene poder. Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis instrucciones, es lo que le está diciendo, y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y de años y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El proverbio está diciendo aquí que la ley y los mandamientos del Señor, nosotros debemos meditar en ello, y que nosotros debemos ponerlo en práctica. Es una combinación de yo meditar en la ley de Dios y de yo poner en práctica la ley de Dios. En mi vida diaria debe verse como la palabra de Dios adorna cada aspecto y cada área de mi vida. Cada aspecto y cada área de la vida del creyente debe estar adornada con la palabra de Dios. Las verdades que proceden de Dios deben formar parte de nuestras vidas, deben formar parte de nuestro diario vivir.
Y eso es lo que nos está diciendo el proverbista. Nosotros debemos modelar la palabra de Dios que nosotros estudiamos y meditamos. Y esa palabra de Dios que nosotros estudiamos y que nosotros meditamos, nosotros debemos modelarla con nuestra práctica y con nuestro estilo de vida. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia contiene todo el consejo de Dios. La Biblia es el manual de vida de todo creyente. Y una vez que el creyente vive en obediencia a esa palabra de Dios, esa palabra de Dios entonces transforma su vida. Pero no es un libro mágico. Yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. La multitud estaba buscando a Jesús de manera desesperada, pero estaba buscándolo de manera incorrecta, con una motivación incorrecta. La multitud, cuando encuentra a Jesús en Capernaum, se sorprende, y no es para menos que la multitud se sorprenda cuando encuentra a Jesús en Capernaum y le preguntan: Rabí, ¿cómo llegaste hasta aquí? Ellos se sorprendieron y tenían razón. Y aquí la palabra rabí significa maestro. Maestro, ¿cómo tú llegaste hasta aquí si allí no habían barca? La última barca, que era la de tus discípulos, cruzó y tú no cruzaste con ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo cruzaste? Jesús le dijo: lo que pasa es que yo vi que los discípulos estaban atormentados en el mar. Ellos estaban en medio de una tormenta, y ustedes saben que como yo soy el Hijo de Dios, fui a socorrerlo. ¿Y de qué manera fui a socorrerlo? Porque me fui caminando por encima de las aguas. No se sorprendan, ustedes saben que como yo soy Dios, yo soy soberano y yo puedo hacer todo cuanto yo quiera. Yo me subí en la barca con ellos y llegamos aquí a Capernaum inmediatamente que yo me subí en la barca, con otro milagro más que hice, porque yo tengo el control del tiempo. E hice que la barca llegue de manera instantánea. ¿Eso fue lo que Jesús le dijo? No fue eso lo que Jesús le dijo. Jesús se quedó callado. Jesús no respondió a la pregunta de ellos. Y es inteligente el silencio de Jesús, porque imagínense, Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces, y ellos al ver ese milagro quieren hacerlo rey. La euforia se llena el corazón de ellos, y estos hombres, luego de ver ese milagro, lo que quieren es hacer a Jesús rey, porque esto empezaron ellos a decir: este es el hombre que necesitamos para sacar al imperio romano, para colocarlo en el trono de Herodes. Necesitamos a este hombre para que sea el suplidor de Israel. Este es el hombre que necesitamos. Con ver el milagro de los panes y los peces, imagínense que ellos supieran lo que acababa de ocurrir en esa madrugada, que Jesús estaba caminando por encima del agua. Esto iba a servir para alimentar en esa multitud ese fervor equivocado que ellos tenían por Jesús. Y eso era exactamente lo que Jesús no quería. Jesús se quedó callado. Jesús no le respondió. Y tenemos que pensar que Jesús no se compromete con los falsos discípulos. Repito, y tenemos que pensar que Jesús no se compromete con los falsos discípulos. Aquellos que se acercan de una manera incorrecta, buscando beneficios personales, no buscan una relación personal con Jesús, sino más bien buscan un beneficio particular de todo lo que significa y todo lo que tiene que ver estar cerca con Jesús. Mire como lo dice Juan en el capítulo 2, versículo 23. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque los conocía todos, porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, pues él conocía al hombre. Él conocía lo que había en el hombre. La gente ve los milagros que Jesús hace, y como ven los milagros que Jesús hace, muchos creen, pero no era una fe genuina. Es más bien una leve admiración. No están buscando a Jesús,
No están reconociendo que para Jesús no hay nada imposible. Están buscando más bien a una especie de milagrero para ellos poder entretenerse. Juan está diciendo que el único que sabe todo lo del hombre es Dios. Y Jesús es Dios. Jesús sabe todo lo del hombre. No tiene necesidad que le digan absolutamente nada del hombre. Él sabe quién se acerca a Él con motivos incorrectos. Y quien se acerca porque quiere tener una relación personal, también Él lo conoce. Esta gente creyeron por las señales que vieron. Esta gente creyeron por las cosas que Jesús estaba haciendo, pero no era una fe genuina, y por eso Jesús no se confiaba de ellos. Porque este tipo de gente es una bomba de tiempo. Hoy están sumamente contentos porque las cosas le están saliendo bien. Las cosas están saliendo exactamente como ellos quieren que salgan. Pero cuando llega la crisis, cuando llega el momento difícil, cuando las cosas no están saliendo como ellos quieren que salgan, entonces ellos culpan a Dios de su situación. Hoy quieren hacerlo rey y mañana van a gritar: crucifíquenlo. Esa es la multitud que tenemos aquí al frente. Por eso Jesús ignoró su pregunta y trató el asunto más profundo. ¿Y cuál era el asunto más profundo aquí? La motivación pecaminosa de este grupo. Mire, versículo 25 en adelante, dice: cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque a este Dios el Padre ha señalado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Ese de cierto os digo que aparece ahí, expone una verdad importante, y Jesús quería que sus oyentes prestaran atención a esto que Él iba a decir. Esta gente estaban ciegos por sus malos deseos superficiales que no le dejaban ver la importancia verdadera de Cristo y de su misión. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no movió sus corazones, sino más bien movió sus estómagos. Ellos vieron los milagros de Jesús, pero se quedaron en los medios y no en el fin. El fin no eran los milagros. El fin era el mismo Cristo, el mismo predicador. Ni siquiera los discípulos, que es lo más triste aquí, ni siquiera los discípulos entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no entendieron la multiplicación de los panes y los peces. Ni siquiera los discípulos entendieron la multiplicación de los panes y los peces. Mire cómo lo dice Mateo en Marcos capítulo 6 versículo 49. Pero cuando ellos vieron que Él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a grito, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, ellos estando sumamente perplejos. Versículo 52. Pues aún no habían comprendido lo de los panes y los peces. Más bien, sus corazones estaban endurecidos. Espérese, pastor. ¿Usted está diciendo que el corazón de los discípulos que andaban con Jesús estaba endurecido? No. Yo no lo estoy diciendo, Marco lo está diciendo. El Evangelio de Marco está diciendo que los corazones de ellos estaban endurecidos. Tenían el corazón endurecido y por eso no creían. Y es exactamente como nos pasa a nosotros también, que muchas veces tenemos el corazón endurecido. Nosotros decimos conocer a Dios, y cuando llegan las crisis no acudimos a Él y queremos resolver los problemas a nuestra manera. Queremos resolver las situaciones como nosotros entendemos que deben resolverse las situaciones, si no acudimos al Señor, y olvidamos que nosotros somos dependientes de nuestro Salvador y que nosotros
todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos mal. Porque todo lo que sale de nosotros procede de pecado. Solo cuando el Señor es quien nos guía, nosotros actuamos bien. En las crisis olvidamos que el Señor es nuestro refugio. Cuestionamos la soberanía de Dios. Y no lo hacemos con palabras. No es que con palabras nosotros, no es con palabras. Es nuestros hechos los que hablan por nosotros. Hacemos rebeldía y muchas veces incluso le hacemos bendita al Señor. Y olvidamos que por su misericordia estamos donde nosotros estamos. Olvidamos que es su providencia la que nos sostiene. Olvidamos todo eso. Olvidamos que nosotros somos absolutamente nada sin Él. Y que sobre todas las cosas, si el Señor no estuviera con nosotros, nosotros hubiésemos perecido. El Dios creador del universo, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. ¿A quién temeremos entonces? Si Cristo es nuestro refugio. Necesitamos saber que nosotros tenemos un gran Dios. Un gran Dios que es todopoderoso. Necesitamos saber que nuestro Señor no tiene límites. Que no hay nada imposible para Él. Y que nosotros estamos seguros en los brazos del Señor. Muchas veces nosotros estamos mal enfocados. Y muchas veces nos centramos en estudio. Muchas veces nos concentramos solo en nuestras relaciones. Nos concentramos solo en nuestros trabajos. Y olvidamos que ya el Señor dijo que nosotros debemos primero buscar el reino de Dios y su justicia, y que una vez que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, como decía el texto de esta mañana, entonces las demás cosas serán añadidas por nuestro Señor. Debemos centrar nuestras vidas en Cristo. Debe ser nuestro Señor el centro de nuestras vidas. Debemos vivir para Él, debemos vivir para la gloria de nuestro Señor, en obediencia a su palabra, deleitándonos en oración. Pero tenemos que decir que al parecer a muchos hoy, al igual que esa multitud, así muchos hoy están buscando y concentrando su vida en las cosas materiales. Están solo enfocados en las cosas que perecen. No podemos decir que está mal que usted piense y que usted quiera buscar el sustento de su familia. No, eso es lo correcto. Pero eso no debe ser lo primero. Eso no debe ser lo que ocupe el primer lugar en su vida. Lo que ocupe el primer lugar en su vida debe ser agradar a su Señor, agradar a Cristo, y el centro de su vida, por encima de todas las cosas, por encima de todas las necesidades y por encima de todo cuanto haya alrededor suyo, el centro de todo debe ser Cristo y su gloria. No, nada más. Nosotros debemos contentarnos con lo que pase a nuestro alrededor. Contentarnos con lo que pase alrededor, porque nosotros sabemos que nosotros estamos obrando para su gloria, y si nosotros sufrimos debemos gozarnos por Él. Y por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10, dice allí el texto: en gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con todo lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como a la hambruna, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí, la palabra contentarme que utiliza el apóstol Pablo, lo que significa es estar satisfecho o estar conforme. Él está diciendo: yo he aprendido a estar satisfecho, yo he aprendido a estar conforme en cualquier situación. Yo estoy conforme con lo que tengo. ¿Por qué? Yo estoy conforme con lo que tengo porque yo no dependo de mí, yo dependo de otro. Y ese otro es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está sentado en gloria.
Pablo dice que sabe vivir con mucho y que sabe vivir con poco, porque su corazón no estaba en las cosas que él tenía, sino porque su corazón estaba en Cristo. Y hay personas que las cosas que tienen los domina y viven para eso que ellos tienen. Y Pablo dice que él sabe vivir con pocas cosas, teniendo poco alimento o teniendo mucho. A él no le importaba el uno o el otro, porque él sabía que quien proveía no era él, ni eran las circunstancias. Su proveedor es Cristo y Cristo es fiel. A Pablo no le mortificaba saber que tenía poco para comer. Pero cuando tenía mucho para comer, esto no le afectaba al punto de él sentirse orgulloso porque tenía mucho, nada de eso. No era así como el apóstol Pablo creía. Su corazón estaba en Cristo y Cristo era el norte del corazón del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en torno a las necesidades que el apóstol Pablo está hablando. Él todo lo puede en medio de las necesidades porque Cristo le da la fuerza para ello. Y el todo que aparece aquí indica ser fuerte o tener fortaleza para soportarlo todo. Todo lo puedo, ese todo lo puedo indica ser fuerte o tener fortaleza para soportarlo todo. Y la palabra fortaleza también que nosotros encontramos aquí significa poner poder adentro. Es interesante eso. O sea, esa palabra fortaleza significa poner poder adentro. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Cristo infunde su energía para sustentarnos. Y para sustentarnos hasta que llegue su providencia. Y en lo que llega su providencia, nosotros nos sentimos satisfechos en su gracia y en su misericordia. El sustento del apóstol Pablo, él está diciendo que su sustento aquí es Cristo. Y Cristo le da la fortaleza en medio de todas las necesidades que él podía haber pasado. El apóstol Pablo está diciendo algo como esto: hay que saber reír cuando hay escasez y hay que saber reír cuando hay abundancia. Yo recibo la fuerza de Dios cuando estoy pasando por crisis, porque yo todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me da la fuerza. Cristo coloca ese poder dentro de mí para que yo pueda esperar pacientemente en su providencia, de manera confiada y de manera segura, sabiendo que yo estoy seguro en los brazos de mi gran Dios y mi gran Salvador. Pero Jesús reprendió a la multitud, porque la multitud estaba buscando solo cosas materiales. Y exhortó a la multitud a buscar la comida que a vida eterna permanece. Hay necesidades materiales que nosotros podemos decir que son necesidades concretas y necesarias. Pero la necesidad más importante del ser humano es la necesidad de Dios, es la necesidad espiritual. Y es ahí donde está enfocando Jesús a la multitud que tenemos enfrente. Y Jesús le está diciendo que no deben enfocarse solo en las cosas materiales. Nuestra prioridad debe estar en el alimento espiritual. Jesús le está diciendo: la prioridad de ustedes debe estar en el alimento espiritual, que solo ese alimento espiritual lo doy yo mismo. Yo soy el alimento espiritual. Ustedes se están concentrando en lo que, en las cosas pasajeras que no dan vida. Sus mentes están enfocadas en lo material. Deben dejar de preocuparse por las cosas materiales y empiecen a preocuparse por la vida espiritual. Es eso lo que Jesús le está diciendo. ¿Y qué ellos responden a eso? Versículo 28 y versículo 29. ¿Qué ellos responden a eso? Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Fíjense la pregunta de ellos: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús le dice: deben comer el alimento que da vida. Y ellos responden de esta manera:
Porque si ustedes no comen el alimento que da vida, ustedes van a morir en sus pecados. Y esta es la obra de Dios, que ustedes coman de ese alimento que soy yo, ese alimento. Cristo es el alimento de vida. Y tenemos que ver primero que los judíos buscaban la vida eterna alrededor de lo que era su religión, de lo que era su religiosidad. Y era común en un judío entender que él podía hacer algo para poder alcanzar la vida eterna. Y por eso es que un judío en cualquier circunstancia, a cualquier maestro podía preguntarle qué yo debo hacer para yo entrar al reino de los cielos. O sea, se trata de qué yo puedo hacer, qué yo puedo agregar, qué yo puedo hacer, cuáles son las cosas que me corresponden hacer, que me van a hacer merecedor del cielo. Como si alcanzar el cielo se tratara de algo que nosotros pudiéramos hacer. Mira un ejemplo de esto. Mateo 19, versículo 16. He aquí vino uno a él y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Fíjense, no solamente qué cosa buena haré para heredar la vida eterna. Y Lucas capítulo 10, versículo 25 dice allí: y aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarlo, diciéndole: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y es justo lo que estamos diciendo aquí. Pero la verdadera salvación, nosotros sabemos que no es por obra, ni depende tampoco del hombre. Dice Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, la única obra aceptable para Dios es que nosotros podamos creer en el unigénito de Dios, en el que ha sido enviado por Dios, en Cristo, quien lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Dicho de otra manera, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, y es por gracia solo por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 28. Así que consideremos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es por gracia, es por fe, y es solo en Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es por gracia, es por fe, y es solo por Cristo. Y cuando se da eso, que es por gracia, que es por fe y es por medio de Cristo, entonces no somos salvos por obra, pero sí la salvación trae consigo las obras, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hiciésemos. La salvación no es un fruto de los esfuerzos humanos, no es un fruto ni es un logro de la moral humana, nada de eso. La salvación es del Señor. Y la salvación viene de la fe, y de una fe dada por Dios. Y esta fe produce fruto en el corazón del creyente. De lo contrario, si esta fe no produjera fruto en el corazón del creyente, entonces sería una fe muerta. Si esa fe que ha sido dada por Dios no produce buenas obras en nosotros, entonces es una fe muerta. La fe produce fruto. La fe que es del Señor. Y cada uno de los que estamos aquí, yo podría preguntarle: ¿qué te motivó, hermano? ¿Qué te motivó, hermana, a tú
entregar tu vida a Cristo, y usted pudiera, cada uno de los que está aquí pudiera darme un sinnúmero de razones, y yo tendría que decirle, no, tú estás aquí porque el Señor, desde antes de la fundación del mundo, el Señor te había escogido, y había escogido el día exacto en que te iba a traer a Cristo, y el Señor te convenció de pecado a través del Espíritu Santo. El Señor te sedujo como sedujo a Jeremías, y el Señor te trajo a sus pies, te dio vida, y luego que te dio vida, entonces te hizo ver lo que había en tu corazón, la necesidad de tu corazón, tu vida espiritual, como tú estabas perdido sin Él, y entonces eso produjo en ti el arrepentimiento. Pero es un trabajo primero del Señor. Por eso es que decimos y nos dice la palabra de Dios que la salvación es del Señor. Porque los muertos no pueden tener vida porque están muertos. Los muertos no pueden accionar a la vida porque están muertos. Para ellos poder accionar tienen que volver a vivir. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios nos hizo vivir para que nosotros pudiéramos accionar. Entonces ellos le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en aquel que Dios ha enviado. No se trata de lo que ellos podían hacer, se trata de lo que ya Dios hizo. No se trata de lo que nosotros hoy podamos hacer, se trata de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se trata de nosotros, porque no es algo que está basado en nosotros, sino en Cristo. No es por mí, es por Cristo. Amado hermano, tenemos que decir que muchas veces nosotros hemos sido tentados a nosotros acercarnos al Señor con motivaciones incorrectas. Olvidamos que debemos rendirnos por completo a nuestro Salvador, que nuestro Señor es todo suficiente, y que muchas veces las distintas situaciones de la vida nos abruman y nos acercamos al Señor en oración, no por amor, con una actitud de agradecimiento a nuestro Dios. Nos acercamos olvidando quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y pensamos muchas veces que nosotros venimos a un aladino espiritual que va a resolver todos nuestros problemas, y venimos a Él para eso, para que Él resuelva nuestros problemas, y esa es una actitud incorrecta. Cristo debe ser la razón por la que yo me acerco a Cristo. Cristo debe ser la razón por la que yo oro. Cristo debe ser la razón por la que yo predico. Cristo debe ser la razón por la que yo estudio la palabra de Dios. Cristo debe ser la razón por la que yo busco a Cristo. Cristo debe ser la razón de todo. Cuando el Espíritu Santo abre mis ojos y yo contemplo entonces la gloria de Cristo, eso me hace ver mi miseria, me hace ver mi condición, y yo termino reconociendo el poder, la autoridad, el señorío, la providencia y la gracia soberana e incomparable de mi buen Dios y Salvador Jesucristo. Y eso entonces me hace terminar a sus pies y haciendo lo único que yo puedo hacer: rendirme al señorío de Cristo. Lo único que tú puedes hacer, mi hermano, rendirte al señorío de Cristo. No es lo que tú puedas venir a buscar, no es que tú estás pasando por situaciones tan difíciles que tú quieres que el Señor te ayude a paliar eso. Esa no debe ser la motivación. Eso no puede ser la razón principal que te hace ir a la oración. No, mi hermano. La razón principal que te hace o que te debe hacer acercarte al Señor en oración debe ser Cristo. Debe ser que tú entiendes que tu vida debe rendirla a Cristo, que tú estás bajo el señorío de Cristo y que tú eres una persona dependiente y que tú dependes de Cristo, y que todo cuanto tú has de hacer debe hacerlo llevándolo al pie de Cristo, llevándolo al pie de la cruz. Pero no es así como siempre pasa. A veces las crisis nos hacen lo mismo que le hizo a los discípulos cuando iban cruzando el mar de Galilea, y a veces nos hacen perder de vista el norte, y a veces los vientos nos hacen lo que le hicieron a Pedro. Pedro
Pedro, Señor, voy, sí, ven Pedro. Y cuando Pedro pisa el agua, empieza a caminar hacia el Señor. Y cuando siente los vientos fuertes, entonces Pedro quita la mirada de Cristo. Y cuando quita la mirada de Cristo, empieza a hundirse. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros estamos enfocados en Cristo, y cuando las situaciones difíciles llegan y nosotros empezamos a pensar en cómo resolverla, en cómo hacer, en si esa situación nos va a tragar, empezamos a hundirnos y tenemos entonces que decir como Pedro: Señor, sálvame que perezco. Y la idea es que nosotros podamos meditar y nosotros podamos recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho por nosotros, y cómo su providencia ha sido fiel y nos ha mantenido. El Evangelio de Juan incluye todo el Evangelio de Juan, incluyendo lo que es el capítulo 6, nos deja ver de manera directa que la salvación es por gracia. Todo el Evangelio de Juan nos deja ver esto, la gracia del Evangelio, y nos deja ver la gracia y nos presenta la salvación dada por Dios a través de Cristo, pero solo por gracia. Y quiero decirle a alguien que esté aquí que aún no le haya entregado su vida a Cristo: ¿tú quieres hacer la obra de Dios? La obra de Dios es que tú creas en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Es que tú deposites tu carga en Cristo. Es que tú puedas comer del alimento espiritual que salta para vida eterna. Cristo es el alimento espiritual. ¿Quieres salvación y vida eterna? Entrega tu vida a Cristo. Oremos. Señor bueno y misericordioso, gracias por darnos tu palabra, porque tu palabra escudriña nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que oremos y nos acerquemos a ti siempre con una motivación correcta. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a descansar en ti en medio de todas las vicisitudes de la vida. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos descansar en ti y echar sobre ti todas nuestras ansiedades. Perdónanos si hasta ahora no lo hemos hecho así. Y ayúdanos, Señor, a confiar, a vivir confiado, porque tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.